Ahí estamos. Bueno, pues como decía, muy buenas tardes a todos en esta nueva conferencia. Hoy vamos a tratar pues lo que es un estudio para presupuestar de alguna forma la planificación financiera de la jubilación y podernos retirar pues financieramente hablando menos preocupados, ¿vale? Y qué aspectos vamos a ir teniendo en cuenta. La verdad es que vamos a hacer un repaso bastante profundo sobre los mercados, sobre los instrumentos y sobre la fiscalidad de los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, así como los objetivos que nos podemos marcar que sean razonables, ¿no? Lo primero de todo, pues recordaros como en la otra conferencia, os veo mucha gente conectada de la anterior, así que pues muchos lo sabéis, pero simplemente por recordar, la conferencia está siendo grabada, solamente os puedo ver yo a vosotros, podéis escribirme lo que queráis en el chat, que ya veo gente que me va saludando por ahí. Os puedo contestar perfectamente y lo vais a ver nada más que vosotros, nadie más que yo pues va a ver lo que escribís y las preguntas que hacéis. Os animo a que seáis muy preguntones. Así que si la puedo contestar sobre la marcha, pues la contesto, y si no, pues lo contesto al final de la sesión. ¿Qué más cositas quería comentar antes de empezar? Pues nada más, si me veis que estoy mirando para un lado y para otro, ya sabéis que es que manejo dos pantallas. Una es donde tengo la herramienta, digamos, y donde os estoy viendo a vosotros, por eso me veis así ahora mirando torcido, y la mayor parte del tiempo voy a estar mirando recto porque es donde tengo la presentación y que la quiero utilizar como esqueleto. Y bueno, pues algunas cosas lógicamente las voy a leer, otras las voy a pasar más por encima, más rápido, y fundamentalmente van a ser muchos gráficos, así que yo creo que va a ser entretenido. ¿Por qué este tema es tan importante? ¿Por qué el prepararnos para cuando nos jubilemos? Habrá muchos de vosotros a lo mejor que ya estéis en esa fase o próxima a esa fase, pero todavía pues se puede optimizar de alguna forma vuestras finanzas, ¿no? ¿Por qué hoy en día cada vez cobra más importancia este aspecto? Bueno, pues para que os hagáis una idea, en un estudio de Natixis, que es una gestora internacional que nosotros seguimos muchísimo, muy potente, pues analiza que el 65% de los inversores dice que les preocupa no alcanzar sus objetivos de jubilación y más del 50% les preocupa que pueden vivir más que sus activos. Que pensándolo bien, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Llega un momento en el que la esperanza de vida cada vez es superior y, sin embargo, las pensiones tienden no a bajar, pero no a crecer conforme a lo hacen los precios de manera generalizada, es decir, el IPC o la inflación, y por tanto, pues al final nuestros activos pueden llegar a ser inferiores o llegar a aguantar menos de lo que vamos a aguantar nosotros viviendo, ¿no? Entonces es un tema pues muy preocupante. Es más, hay un estudio también de JP Morgan que, bueno, pues sobra la presentación de JP Morgan, pero que dice que entre el 60 y 71% de probabilidades de que superemos los 80 años de edad. Así que, bueno, pues simplemente esto es un poco para concienciarnos que cuanto antes planifiquemos nuestra jubilación y empecemos a ahorrar cuanto antes y capitalicemos esos ahorros y de alguna manera pues nos adentremos en este mundo y seamos conscientes de lo que implica, pues mucho mejor para cuando llegue ese momento, ¿no? A los 65 años o 66, 67, porque irremediablemente pues se irá ampliando con el plazo de los años. Aquí pues tomo una definición por parte de la CNMV de qué es la planificación financiera, que va más allá de hacer una propuesta de inversión. Nosotros aquí es a lo que más nos dedicamos, pero obviamente la planificación abarca más. Es un concepto pues más amplio, porque no solamente se hace una propuesta de inversión, sino que se tienen en cuenta pues aspectos como las deudas del cliente, sus ingresos, los gastos que tiene en la actualidad, los ingresos y gastos previstos, el horizonte temporal, su aversión al riesgo, la preferencia por unos instrumentos o por otros, y al final pues todo eso hay que saber encajarlos y tenerlos en cuenta, encajarlos además en sus circunstancias personales y familiares, que con el tiempo van cambiando, y por tanto esta planificación es dinámica. Hay que trabajar sobre un modelo, lógicamente, hay que estudiarlo año tras año y comprobar cuáles han sido las desviaciones que se han podido producir, pero de alguna manera pues necesariamente hay que hacerlo, porque aunque muchos pues lo podemos suponer y damos por hecho muchas cosas, si no lo plasmamos en números, pues realmente no somos conscientes de todo cuanto podemos hacer, me refiero a todo lo bien que podemos hacer por nuestras finanzas. Entrando ya de lleno en lo que vamos a ir tratando poquito a poco,
hay una pregunta que nos tenemos que hacer todos, que es cuánto podemos ahorrar e invertir cada año, porque no todo el mundo puede ahorrar lo mismo, pero sí que hablaremos en términos porcentuales, que eso sí que hay que hacerlo, hay que hacer ese ejercicio cada uno, y también cuánto debemos ahorrar e invertir para mantener nuestro nivel de vida tras la jubilación. Es decir, nos debemos de forzar a ahorrar y a invertir una determinada parte del salario que vamos obteniendo mientras estamos en activo, pues precisamente para luego conseguir que cuando dejemos de estar en activo, complementar la jubilación, o sea, la pensión por jubilación, complementarla con esos ahorros que poco a poco iremos consumiendo después de haberlos ido acumulando durante toda nuestra fase en activo. ¿Vale? Aquí pues trataremos una serie de supuestos, que es en la parte final del seminario, que básicamente son estudios en Excel y se tratan una serie de hipótesis, pues del salario que se gana, el incremento de ese salario anual, la inflación. Aquí, para que entendáis luego el supuesto, aunque lo repetiré, el crecimiento anual del salario pues estimamos que es en torno al 3,5%. Hoy en día, tal y como están las cosas en España, pues parece que nos ajusta a la realidad, pero históricamente pues sí que es una cifra bastante próxima a la realidad. Y es simplemente añadirle 1,5 puntos a la tasa de inflación media que puede estar en torno al 2%. Hoy precisamente ha salido el dato de inflación en España y prácticamente estaba que ni crecían los precios, ¿no? Eran 3 décimas y de alguna manera pues esto también es una circunstancia puntual y que pues, seguramente pronto pase, ¿no? Es más, en nuestro país pues la inflación suele ser superior a ese 2%. Pero bueno, como es el objetivo que se marca el Banco Central Europeo y hay que plasmar una cifra, pues creo que puede ser bastante ajustada a la realidad, una inflación del 2 y un crecimiento de nuestro salario del 3,5%. Para partir de una base. En cualquier caso es dinámico, se puede ir cambiando y ajustarse más a la realidad actual y poco a poco irlo modificando. Estudiaremos cuáles son las fórmulas que tenemos a nuestro alcance, pues precisamente para poner en marcha este plan de jubilación y cuáles son los instrumentos que yo tengo que utilizar y cuáles son los objetivos que me puedo marcar y las probabilidades de éxito que tenemos, ¿vale? Herramientas que tenemos a nuestro alcance con respecto a la primera cuestión, es decir, con respecto a cuánto podemos ahorrar e invertir cada año. Yo creo que cada vez más los bancos son conscientes de estas necesidades que van surgiendo entre cualquier persona normal, de a pie, y van desarrollando unas herramientas pues muy interesantes pues para ser más conscientes de los gastos, que hacen comparativas con respecto a meses anteriores, etcétera, etcétera. O sea, ya hay bastantes bancos que esto te lo van haciendo, así que hay herramientas interesantes. Y luego hay una que yo conozco y que recomiendo a título personal, no estoy por nada con ella, pero es FinTonic y funciona bastante bien. Lo que te hace es aglutinar encima todas las cuentas, es decir, que si tenéis varias cuentas bancarias, que seguramente sea lo normal en cada uno de vosotros, pues os aglutina todo, gastos, inversiones, en lo que tenéis en el depósito, en la cuenta corriente, etcétera, etcétera. O sea, todo os lo va a aglutinar y encima desglosado, o sea, que además que te lo pone por epígrafes, a qué corresponde cada gasto, si son restaurantes, si socios, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que está bastante bien y te ayuda a planificarte, a exportarlo luego a Excel, etcétera, etcétera, y bueno, pues es una herramienta bastante potente. Y luego la que he utilizado de base, que lo reconozco, que mucha de esta información que os voy a proporcionar, pues realmente sale del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y realmente más que ellos pues no sabe nadie, ¿no? Y bueno, pues de ahí he obtenido muchas ideas, entre otras cosas pues las hipótesis de la inflación y del crecimiento de los salarios, etcétera, etcétera, y también los objetivos que uno se debe de marcar a nivel de ahorro para llegar a la jubilación y mantener un nivel de vida deseado, ¿no? Lógicamente, ¿para quién tiene sentido esto que hoy vamos a tratar en profundidad? Bueno, pues para cuanto menor sea la renta que uno gana, pues quizá tiene menos sentido, porque al final la diferencia entre cuando pase a estar en activo a cuando pasa a estar inactivo, pues no es tan grande. Pero a medida que los salarios que se van ingresando son mayores y podemos dar cifras, pues no sé, 80.000 euros, 100.000 euros, 150.000 euros anuales, 300.000, etcétera, etcétera. A partir de ahí ya sí que empieza a ser muy, muy interesante, muy importante el plantearnos qué tenemos que hacer, porque obviamente una persona que gana 300.000 euros al año, pues mantener ese nivel de vida cuando se jubile va a ser muy complicado. Y va a tener que complementarlo necesariamente con todo lo que haya ido ahorrando. Y unas veces pues podrá ahorrar el 20% al año, otras el 25% u otras el 15%. Claro, a mayor salario ganemos, también es lógico que el porcentaje de ahorro que seamos capaces de generar pues sea también mayor,
¿no? Una persona que gana muy poquito, pues a lo mejor con ahorrar no va a poder ahorrar más de un 10 o un 15% de su salario, mientras que una persona que a lo mejor va más holgada y que gana, pues eso, lo que decía, 300.000 euros al año, pues sí que puede permitirse el lujo de ahorrar un 25 un 30%, porque siempre también esas personas pues viven a un nivel de vida pues superior a las personas que ingresan menos salario. Pero bueno, en definitiva, como veis, ya hemos mencionado muchas cosas: salario, porcentaje de ahorro con respecto al salario, el salario deseado, que luego lo trataremos ya en los supuestos en la parte final, en los últimos 10-15 minutos de la sesión. Y también por los supuestos de inflación, de crecimiento del salario, etcétera, etcétera. Y todo esto hay que ponerlo en contexto. Entrando ya en qué objetivos nos podemos marcar y qué estrategias podemos llevar a cabo para implementar un plan de ahorro, de inversión y cumplir estos objetivos. Primero, objetivos. Pues vamos a basarnos en lo que ha pasado a nivel histórico, ¿no? Aquí pongo como ejemplo pues el país más desarrollado o los mercados más desarrollados, precisamente Estados Unidos, que es la primera potencia económica mundial, y los que más experiencia tienen en mercados, y además pues los mercados más estables, nunca han dado un default, nunca han quebrado. O sea, digamos que es el modelo a seguir, y nos podemos basar porque tienen ya de históricos pues en renta fija más de un siglo y en renta variable pues también prácticamente. Entonces aquí os pongo un gráfico y simplemente lo podemos ir repasando para que simplemente seáis conscientes de que las rentabilidades pues aquí están en escala logarítmica, que de alguna manera es para que tenga la misma importancia las subidas y las bajadas en términos porcentuales, porque si no lo pusiéramos en escala logarítmica apenas seríamos capaces de apreciar el crack del 29 y la Gran Depresión, porque prácticamente parecería una línea recta y no lo percibiríamos. Sin embargo, en escala logarítmica, pues prácticamente es proporcional todo. La mayor caída, proporcionalmente en términos porcentuales, fue precisamente en la Gran Depresión, ¿vale? Que es el primer aspecto histórico importante. Y luego, como veis, en cada uno de los recuadros, que espero que lo estéis viendo bien en vuestra pantalla, aparece un porcentaje. En este caso, del año 29 al año 41, un 4,2%. ¿Eso a qué corresponde? Es el bono a 10 años americano. No sé si lo habéis escuchado, si estáis familiarizados, pero es como la referencia hoy en día. A medida que el bono a 10 años, que ya empezó a subir el año pasado, entre mayo y junio especialmente, que subió del 2 al 3% aproximadamente, pues significa que es que la economía norteamericana va mejor, crecen más rápido, y también que las tensiones inflacionistas pues pueden irse incrementando con el paso del tiempo. Os digo esto porque cuando vais a ver a lo largo del gráfico que esa rentabilidad se va a niveles del 15% incluso, y eso es porque hay un sobrecalentamiento, el crecimiento es espectacular y la inflación está muy alta, ¿vale? Y cuanto más bajos son esos tipos, es porque el crecimiento está muy deprimido y la inflación es muy baja, que es lo que hemos tenido en la actualidad hasta el año pasado en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, para que nos resulte orientativo, pues vamos a ver una franja pues entre el 0 y el 15, para que os hacéis el 0 no, pero el mínimo histórico es el 1,50 aproximadamente, y lo vais a ver aquí. Pues después de la Gran Depresión está en el 4,2, y para que veáis después en la Segunda Guerra Mundial, del año 41 al año 45, Estados Unidos, que entra en el 41, se pasa al 1,7, o sea que realmente sufren ahí una etapa también después de la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial. Ahí, como veis, los mercados, que es el gráfico azul, es el fondo más antiguo que yo he encontrado histórico, que es de la gestora MGS, y es de renta variable y representa la bolsa americana, para que nos entendamos. Y la naranja, que es muy parecida, la naranja o la rosada, a lo mejor la veis vosotros así, la rosada es, digamos, la renta variable americana también, pero no es un fondo exactamente, es como un índice, ¿vale? Y luego el índice Standard & Poor's, que sí que estaréis más familiarizados, lo que pasa que empieza más a mitad del ciclo de este gráfico que os pongo, en torno a los años 60, 70, que es la línea verde, que sube un poquito más rápido que el fondo y también un poquito más rápido que lo que es la bolsa americana representativa de todos los valores, ¿no? Pues el Standard & Poor's lo hace un pelín mejor, pero bueno, al final es prácticamente lo mismo. Por último, la línea que espero que la veáis, que es la que se queda más descolgada, pero también es la más estable, que es la línea amarilla, y es la renta fija a vencimientos intermedios, es decir, en torno a 5 o 6 años aproximadamente.
¿vale? Aunque yo esté hablando del bono a 10 años, esta línea representa vencimientos más cortos, pero también representa no solo deuda gubernamental americana, sino también deuda corporativa. Entonces, pues es un mix muy interesante, vemos como la curva es muy, muy estable, pero también te da menos rendimientos y luego vamos a entrar en profundidad en esos rendimientos. Pero simplemente para que veáis la de acontecimientos que ha podido ocurrir en este siglo y que la bolsa americana sigue subiendo. Por ejemplo, nos pasamos al siguiente después de la Segunda Guerra Mundial, que ahí nos podríamos parar horas y horas o días. El siguiente acontecimiento importante es la Guerra de Vietnam del año 65 al 97, que apenas tiene impacto en la subida de la bolsa. La siguiente es en el año 69, en el que la Fed sube tipos a casi el 10% para frenar el sobrecalentamiento económico. Ahí la rentabilidad del bono a 10 años ya está en 7,9, se ha recuperado muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra de Vietnam. Y luego sí que sufre o empieza a sufrir a partir del año 71, hay incertidumbre cuando finaliza pues, Bretton Woods, se acaba el patrón oro y ya sobre todo sí que corrige fuertemente en el año 73 al 75, que como sabéis pues es la crisis del petróleo. Seguidamente, otro acontecimiento pues, muy importante que se produce en el año 81, en el que la Fed sube los tipos al 20% para contener la inflación de más del 10%. Estamos hablando de que ahí se le junta, en esos años, ya sabéis, el famoso periodo llamado de estagflación, donde hay un crecimiento muy modesto o muy bajo y se le junta con una inflación muy alta producida por la crisis del petróleo. Y encima se le va la rentabilidad del 10 años, del bono a 10 años, al 15,8%. Entonces, pues bueno, pues es una etapa complicada. Luego nos pasamos al año, bueno, y como veis los tipos en el 20%. Tomarlo como referencia porque a partir de ahí, digamos que cambia el ciclo. Y esto luego lo voy a explicar también porque es muy importante para los inversores en renta fija, que al fin y al cabo es el 80%, por lo menos por lo que yo conozco de mis clientes, y que al final pues son los que es la parte, digamos, el grueso del patrimonio de una gran mayoría, porque al final es la parte más estable, ¿no? Algo que te va dando ingresos recurrentes. Y durante algunos periodos pues pueden sufrir altibajos, en cualquier caso mucho más reducidos que la bolsa, pero que también se pueden sufrir. Precisamente esos altibajos solo se producen no solo, pero es el aspecto más importante por la subida o la bajada de los tipos de interés. Siguiente acontecimiento importante, el lunes negro del año 87, 19 de octubre para ser exactos, y se decide bajar tipos de interés para combatir la recesión, porque ya después del periodo de estagflación se consigue reducir la inflación después de subir los tipos al 20%, y a partir de ahí pues se intenta reactivar la economía. A pesar de eso, estamos hablando de que la bolsa americana sigue subiendo, los bonos siguen subiendo, a menor ritmo, pero siguen subiendo, y los bonos sobre todo aceleran ese ritmo de subida porque las bajadas de tipos les favorecen, ¿vale? Y ahí pasamos a que el tiro o la rentabilidad del bono a 10 años ha caído del 15,8 al 7%. Ojo, no confundáis la caída de la rentabilidad con la subida de los bonos. Es totalmente inversa. No totalmente, porque si no estaríamos hablando de que el gráfico sería distinto, pero sí que tenéis que entender que cuando los tipos de interés bajan, es decir, el bono a 10 años de Estados Unidos baja, la subida de los bonos y la subida de una cartera de fondos de renta fija va a subir más rápido que si los tipos de interés estuvieran estables. Del mismo modo que si los tipos de interés empiezan a subir, como parece ser en la actualidad, la subida de los precios de los bonos se va a ver en algunos periodos, incluso puede durar más de un año, pueden haber rentabilidades negativas, pero al final tienden a subir mientras las subidas de esos tipos de interés sean paulatinas. Es decir, que para un inversor en renta fija lo que más le interesa es que las recuperaciones económicas sean graduales y paulatinas, tranquilas, lentas. Eso es lo ideal para un inversor de renta fija que invierta en bonos directamente o a través de fondos de inversión. Pasamos directamente ya al siguiente acontecimiento importante, año 91, la guerra del Golfo, la bolsa sigue subiendo, los bonos siguen subiendo. Pasamos al año 93, ciclo de bajadas de tipos de interés para reactivar todavía más la economía, y luego pues una serie hay un cuadro muy grande que os he puesto pues, desde el año prácticamente 94 hasta el año 2001, o realmente es a modo de resumen, del 94 al 95 tenemos la crisis del peso mexicano, del 97 al 98 tenemos la crisis de divisa asiática y quiebra de la deuda rusa, nada menos, del 2000 al 2004 quiebra el famoso fondo LTCM, que
estaba compuesto por los gestores, eran encima premios Nobel de Economía, el famoso fraude de Enron, la gripe aviar. En el 2008-2013 también tenemos la crisis económica global, que como la tenemos muy reciente, pues todos la conocéis, crisis de deuda griega, el tsunami terremoto en Japón, la crisis de deuda soberana en Europa y también en Estados Unidos, aunque de refilón porque la Reserva Federal pues la ha combatido con más energía que el Banco Central Europeo, ¿no? Monetizado la deuda de Estados Unidos. Esto es un poco los aspectos que es que no me cabían por otro lado, pero vamos a volver a por donde íbamos. El 2000-2001 ya sabéis que pincha la burbuja.com y se ocurren también los atentados de las Torres Gemelas. Ahí tenemos una caída muy importante de la bolsa, aunque como veis, pues cuando se ve con perspectiva, pues ya se ha dejado bastante atrás. 2001-2003 entramos en un ciclo de bajadas de tipos de interés y finaliza también, no dura prácticamente nada, unos pocos meses, la Segunda Guerra de Irak. Ahí pasa el tipo de interés del 10 años ya al 4,7. Como veis, desde los años 80 que hablamos, han caído ya los tipos del 15,8 al 4,7, ideal para un inversor de renta fija porque ha subido los precios mucho más rápido y las rentabilidades que han obtenido han sido pues superiores a una media que podemos estimar en torno al 5%, como luego veremos, pues ha sido en este periodo pues algo superiores, ¿no?, a ese 5%. De la misma manera que cuando entramos en un ciclo de subidas de tipos de interés, pues podemos esperar rentabilidades inferiores, como ahora veremos. Y 2003-2007, ciclo subidas de tipos hasta la crisis subprime, como sabéis, y la caída de Lehman Brothers en el año 2008, y del 2009 a 2013 podemos considerar una etapa de recuperación en Estados Unidos, con bajadas de tipos de interés y también con los famosos quantitative easing, que dejan el bono a 10 años americano en prácticamente mínimos históricos en el 1,6, aunque hoy mismo, ya estuvieron en junio del 2013, pero hoy vuelve a estar en el 3%, así que ya se empieza a normalizar. La media es el 4,5 y eso es la referencia para saber en qué fase nos encontramos también y qué es más propicio invertir, si en renta variable o en renta fija. Bueno, pues una vez repasado este gráfico, que creo que es bastante interesante e ilustrativo, y bueno, pues como hemos visto, pues de una manera constante, pues tenemos subidas, quitando el peor periodo, que es desde el pico del año 29 hasta 15-20 años después, cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, que no se recupera el nivel de vida, por llamarlo de alguna forma, o los niveles previos que llegó a tener la bolsa americana, ¿vale? Que ese quizás es el peor periodo. Aún así, a pesar de ese periodo, como veis, las rentabilidades medias lo he desglosado. Centrándonos en la bolsa, tenéis el fondo de renta variable, el índice de renta variable y también el Standard & Poor's 500. Ahí tenéis también la 1, 2, 3, 4, la quinta columna, donde pone de inicio a fin cada uno de ellos, pues son los años del estudio, es decir, 89 años el fondo de renta variable, 88 el índice de renta variable, 59 años el índice de renta fija y el Standard & Poor's 43 años. Bueno, pues la rentabilidad media acumulada, es decir, sobre el capital que se va acumulando, lo que se ha conseguido en renta variable ha sido el 8,87. Como veis, el índice, el fondo un 8,87, el índice muy parecido, un poquito menos, y el Standard & Poor's incluso un poco más, por encima del 10%. Mientras que el índice de renta fija, para aquellos que seáis más conservadores, ha tenido una rentabilidad media del 6,56. Desglosándolo por periodos que son más que interesantes, os explico por qué. Desde el inicio hasta el año 73, ¿qué ocurre? Pues ahí tenemos una fase corta, pero son 19 años de renta fija en los que los tipos de interés en 10 años, como os estaba comentando, ha venido subiendo. La rentabilidad pasa hasta el 15% desde mínimos, desde en torno a la Segunda Guerra Mundial, que estaban en 1,7, como hemos visto en el gráfico anterior. Bueno, pues ahí tenemos una rentabilidad media del índice de renta fija del 5,18. Yo, para mi gusto, creo que esta debe ser la referencia que todos debemos de tener para como inversores de largo plazo en renta fija. Nos vamos a encontrar irremediablemente en un periodo de subidas de tipos. No creo, o al menos a priori, no parece que vaya a ocurrir lo que ocurrió en esos 19, 20 años en los que los tipos se fueron tan altos, ¿no?, al 15%, y hubo que subir los tipos de interés oficiales al 20% para contener la inflación y enfriar el recalentamiento económico, por así llamarlo. Yo creo que, sobre todo los países desarrollados, cada vez nos adentramos más en una fase no de estancamiento, aunque en Europa es lo más parecido. En Estados Unidos pues crecen un poquito más rápido precisamente porque la demografía todavía les favorece. A pesar de eso, pues ya sabéis que los desarrollados pues vamos caminos de la población no crecer, o en el mejor de los casos crecer muy poquito, y en otros casos incluso decrecer, ¿no? Y con esas perspectivas, y encima con una población cada vez más vieja,
pues yo creo que va a haber cada vez más demanda de instrumentos defensivos. Es la lógica, ¿no? Y eso va a contener de alguna manera los tipos de interés. No deberíamos de entrar, a pesar de que se está debatiendo mucho y se está hablando de grandes casas, lo comentan, ¿no? Esa famosa gran rotación, que significa pasarse de fondos de renta fija o de activos de renta fija a la renta variable, a las bolsas, porque hoy en día es muy superior la inversión en renta fija a la de renta variable. Sin embargo, en otras fases de la historia no lo ha sido así. Entonces, se está hablando de esa gran rotación que yo creo que se va a producir, como se ha producido el año pasado, de manera pues paulatina y que no vamos a ver una gran rotación, al menos como en este ciclo, ¿no? de 19 años, ¿no? Como veis, lo demás, el resto de índices, el fondo de renta variable, el índice de renta variable y el Standard & Poor's, pues consiguen rentabilidades en este periodo del 8,40, del 7,67 y del 7,06, superiores en cualquier caso a la renta fija y quizá inferiores al siguiente periodo que analizamos, pues por una sencilla razón, porque tenemos ahí el crack del 29 y la Segunda Guerra Mundial que afecta muchísimo a la rentabilidad. Y a pesar de eso, fijaos las rentabilidades que se obtienen pues en torno a 48 o 49 años de estudio. Vamos a estudiar los otros 40, es decir, a partir del año 73 y hasta hoy, ¿no? Hasta finales de 2013. El fondo de renta variable, el índice de renta variable y el Standard & Poor's todos rondan rentabilidades entre el 9 y el 10%, y el índice de renta fija sube un 7,23 cada año de manera acumulada, es la rentabilidad geométrica. Es decir, que es superior el 7,23 al 5,18 de la fase anterior. ¿Por qué? Por lo que os decía, fase de bajadas de tipos de interés, rentabilidades mayores en la renta fija, ¿vale? No significa que las subidas de los tipos de interés vayan a dar pérdidas irremediablemente en el mercado de bonos, ¿no? Además, no en todos los activos de bonos afectan tanto los tipos de interés. ¿De dónde afectan más? Pues en los países, en aquellos países, en aquella deuda de los países donde suben los tipos de interés, en aquellas empresas, pero ya cada vez menos, porque las empresas tienen más riesgo emisor, el riesgo suyo propio, no el riesgo país, que también lo tienen, pero menos. Por lo tanto, se ven cada vez menos afectados y por último, ya los activos de renta fija que menos se ven afectados por las subidas de tipos o por las bajadas, pues es, digamos, el denominado high yield, ¿no? Que es bonos corporativos, basura de baja calidad crediticia, que eso el riesgo no es riesgo país, sino que es riesgo emisor, ¿vale? Para que nos hagamos a una idea. Entonces, para cubrir, esto es muy importante porque para cubrir un poco el impacto de esas posibles subidas de tipos de interés, pues se puede jugar con estas distintas clases de instrumentos que os acabo de mencionar y también con las duraciones o con los vencimientos. Pues un fondo o bonos que vencen a un año y medio o que están por debajo de los 3 años, los tipos de interés, las subidas o las bajadas les afectan muy poquito, mientras que bonos que vencen pues a 4 o 5 años o a 10 años, cuanto más largo es el vencimiento, más influenciados por la bajada o por las subidas de tipos de interés se ven cuando esas subidas o esas bajadas se producen, que suelen ser puntuales, pues como ocurrió en el mayo pasado, ¿no? Esto es pues algo también muy interesante y muy importante a tener en cuenta pues para cubrir carteras y hacerlas pues más sólidas. Oye, también es verdad que un fondo que invierta en renta fija con vencimientos más largos se va a ver afectado negativamente por subidas de tipos de interés, pero también es verdad que si tú lo mantienes en cartera durante ese plazo, durante 5 o 10 años, pues vas a conseguir rentabilidades superiores a las que aquel que ha invertido en un fondo de renta fija pues monetario, que se le llama, o de renta fija a corto plazo con vencimientos inferiores, porque hay menos riesgo. Es algo lógico, ¿no? A más riesgo tú asumas, que es cuanto más plazo dura tu inversión, pues menos se sabe qué es lo que va a ocurrir a 5 o 10 años vista, por tanto se exige más rentabilidad, es algo lógico, y también se exige menos rentabilidad en una inversión a un año o a 3 años, ¿no? Ahí prácticamente hay bastante confianza y cada vez más, ¿no? Ahora que los mercados se han normalizado pues muchísimo desde aquellas palabras famosas de Draghi en julio del 2012. Entonces, pues yo creo que comenta pues quizá lo más importante, sobre todo esas diferencias en las rentabilidades, en la renta fija, porque las fases son distintas. La primera fase, como hemos dicho, sube los tipos de interés hasta máximos históricos de en torno al 15 y pico por ciento, mientras que luego pues entramos en otra fase hasta el año pasado, donde los tipos de interés disminuyen hasta mínimos pues del 1 y algo. Y en renta variable, pues simplemente la diferencia de rentabilidades pues es achacable a que en la primera fase está incluida la Segunda Guerra Mundial y también el crack del 29, y aún así se consiguen rentabilidades bastante interesantes. Y en la segunda fase, pues no, a pesar de la de cosas y acontecimientos que acabamos de repasar, ¿no? Que es algo espectacular. Entonces, ¿a qué se produce? Algo muy importante y que debemos de ser todos conscientes. ¿Por qué esa brecha por qué es más rentable la renta variable?
y menos rentable la renta fija, los bonos. ¿Por qué? Pues simplemente por un aspecto legal. Cuando tú eres accionista, pues serás el último en cobrar si tu compañía quiebra. Mientras que si tú eres bonista de una compañía en concreto, tú le estás actuando pues como si fueras un banco, le estás prestando un dinero a esa empresa a cambio de una rentabilidad. No, pues tú vas a cobrar, si es que quiebras la empresa, tú vas a cobrar antes que el accionista. ¿Vale? Estás más protegido como bonista. Por eso el mercado es mucho más estable, mucho más conservador, hay muchas menos probabilidades de que se pierda capital invirtiendo, a no ser que se invierta en high yield, ¿no? O en emergentes, high yield, etcétera, etcétera. Siempre pues corres el riesgo, ¿no? Si inviertes a través de un fondo profesionalizado y bien diversificado, pues el hecho de que te quiebre una compañía dentro o dos compañías dentro del fondo, pues no tiene apenas impacto. Un inversor particular ya es que tienes que tener más cuidado y seleccionar mucho mejor. Pero bueno, a lo que iba, la brecha entre la rentabilidad de uno y otro simplemente porque tú al ser accionista, es decir, inversor en renta variable o en acciones, estás más desprotegido frente a la ley que si eres un bonista o inviertes en renta fija, en bonos corporativos o bonos del Estado, ¿no? Esa protección ante la ley pues hace reducir las rentabilidades en el mercado de renta variable, en el mercado de renta fija, perdón, y son más altas, por tanto, en la renta variable. Y aquí tenéis un gráfico también bastante ilustrativo, simplemente dividiéndolo por décadas, qué es lo que ha aportado o qué rentabilidad se ha venido obteniendo por décadas. Como veis, las únicas 2 décadas que se pasa realmente mal son los años 30 y también los años del 2000 al 2010. Aún así, estos son rentabilidades medias anualizadas, ¿vale? Y aún así se consigue estar en positivo en esas décadas. ¿Gracias a qué? A los dividendos que se pagan, ¿vale? Los dividendos que pagan las compañías, que como veis, pues siempre aportan una buena parte, pues que puede rondar entre el 4 y el 5%, pues gracias a eso se salvan esas 2 décadas. El resto de décadas, como veis, siempre están en positivo y la subida marrón que podéis ver ahí, pues del año 26 al 29, pues es de un 13,9, los años 50 es de un 13,6 la rentabilidad media anual, los años 60 de un 4,4. Esa es la parte correspondiente solo a la subida de los precios, ¿vale? Luego hay que añadirle el pago de dividendos. Dentro también de la subida de los precios, es decir, en la franja marrón, habría que añadir también que las empresas hacen recompras de acciones, es decir, que con su propio efectivo, con sus propios fondos, destinan parte, no todas las compañías lo hacen, pero sí que muchas lo hacen, destinan parte a comprar acciones de la propia compañía. Eso de alguna manera es lo mismo que pagar dividendos, pero le ahorras al inversor la tributación, por así decirlo, si no vende, claro. Y entonces se incluyen en el precio que tiende a subir, ¿no? Cuando hay un comprador continuo con un plan de compra por valor de, por ejemplo, 1.000 millones de dólares durante el año, pues esos 1.000 millones de dólares que va a crear de valor en bolsa a esa compañía, ¿no? Pues eso también influye y mucho, y de hecho estamos en una fase en la que los dividendos están aportando en Estados Unidos en torno al 2% y la recompra de acciones en torno al 2% de manera generalizada. O sea que ya un 4%, no vamos a decir garantizado, pero sí que un 4% se puede conseguir simplemente en renta variable americana, a pesar de que están los ratios un poco justos, de que están caros, pero las perspectivas también es verdad que es el país que mejor perspectivas de crecimiento tiene y encima con una inflación pues muy controlada y muy baja, sobre todo para lo que son ellos, ¿no? Del 1,2 el último dato. Pasamos a más rentabilidades históricas. Aquí simplemente es por fases. Esto es la importancia también a la hora de yo plantear mi estrategia y mi planificación para cuando me jubile, pues tengo que saber también a qué me puedo exponer invirtiendo en unos activos y otros y qué importancia tiene invertir durante un horizonte temporal de solo un año o de 5 años o de 10 o de 20 años o de 40 o 100 como acabamos de ver, ¿no? Bueno, pues aquí, ¿qué te puede ocurrir? El peor año que ha habido esto es un estudio que va desde el año 50 hasta el 2013. El peor año en renta variable ha sido un 43% de caída, ¿vale? Y también el mejor año ha sido un 61% de subida. En renta fija, el peor año ha sido un 18% de bajada, o sea que a pesar de que la renta fija, como mencionaba, pues es lo más conservador, esto pues fue algo puntual y fue precisamente pues cuando los tipos de interés escalaron hasta los finales de los años 70, hasta el 15% que hemos visto y más, ¿vale? Y el mejor año en renta fija también se puede ganar un 48%. Una cartera mixta, el peor año te puede dar un 24%, que es un mix entre los dos, y el mejor año te puede dar un 49%. Esto en este estudio de 63 años. Pero si ampliamos un poquito el horizonte temporal, nos damos cuenta ya que la rentabilidad media anualizada
ya la franja disminuye. Oye, si entramos en el peor momento en bolsa, pues podríamos obtener rentabilidades negativas del 7% anual. Es decir, yo qué sé, por poner por caso aquí, porque no está del 50 al... Pero vamos, podría ser el que ha entrado justo en el pico de la burbuja tecnológica, que tarda un montón de años hasta que vuelva a estar por encima, ¿no? Bueno, pues durante una serie de años, probablemente 5 años, que sea el correspondiente precisamente al pinchazo de la burbuja tecnológica, pues esté perdiendo una media de un 7% anual. Mientras que si entras en en el momento adecuado, puedes llegar a ganar en torno al 30% a 5 años vista, ¿vale? ¿Esto a qué puede corresponder? Bueno, pues puede corresponder pues desde un suelo de mercado. El que entrara en 2003, pues seguramente le haya podido sacar rentabilidades medias en torno al 30% durante 5 años, o el que entrara en los años 90, que también ha subido de manera vertical hasta el pinchazo de la burbuja.com, ¿no? Pues ahí se pueden conseguir rentabilidades anuales si entras en el momento ideal de en torno al 30%, ¿no? En renta fija, rentabilidades medias anuales, en el peor de los casos, para un horizonte temporal de 5 años, del menos 3% anual y también de un más 24% anual, que se dice pronto, en el mejor, ¿no? En esos periodos de 5 años, que para que os hagáis una idea de cómo se hace el estudio, se empieza en el año 50 y se pasa al año 55. Y luego se va pasando mes a mes, porque es mensual este análisis. Es decir, que pasará de febrero del año 50 a febrero del año 55. Y así se va rolando, que es como se dice, para conseguir estos resultados. Si ampliamos el horizonte temporal y nos vamos a 10 años, tenemos que en el peor de los casos se puede llegar a perder el 3% de manera anualizada en renta variable, frente a el mejor de los casos, que se puede llegar a ganar el 21% de forma anualizada, ¿vale? Y en renta fija te puedes quedar igual, ya por lo menos ahí no pierdes al cabo de 10 años si has entrado en el peor momento de todos, que pues quien entrara pues cerca de los años 80, ¿no? En los años 70, cuando ya está prácticamente en el pico, en un momento de techo, esa rentabilidad del bono a 10 años americano que os estaba comentando. Frente a otro que lo mejor que se te puede dar es que ganes un 17% anual en renta fija, que puede ser pues precisamente la fase que ha venido después durante los últimos 20 años, que ha sido una etapa de caídas de tipos continuada durante más de 20 años, ¿vale? Y ahí se han conseguido rentabilidades en muchos casos en periodos de 10 años de rentabilidades medias del 17%, que también se dice pronto. Y una cartera mixta, pues lo que te va a hacer es una rentabilidad, en el peor de los casos, de un 1%, anualizado, y en el mejor de los casos de un 17%. No es que te lo vaya a hacer, perdonadme cuando hablo, sino que es lo que ha ocurrido en los 63 años de estudio. Y ya si te vas a 20 años, tenemos que el peor caso de la renta variable es de un 4% anualizado, el mejor caso un 18%, en renta fija el peor el 1% anual cada año, y el mejor caso un 13% anual, y en el caso de una cartera mixta, lo peor de todo es ganar el 4% anual y lo mejor es ganar un 15% anualizado. Si ya nos fuéramos a 40 años o a 100 años, se parecería mucho más a lo que os he enseñado al principio, con rentabilidades medias de entre el 5 y el 7% en la renta fija y rentabilidades medias de en torno al 10% en la renta variable, ¿vale? Entonces, cada vez irían estrechándose más los resultados y tendiendo a esa media, que es lo que ha ocurrido en el último siglo, ¿vale? Y esto nada más que el resto de diapositivas, esta diapositiva concretamente, pues esa es un poco la explicación que os acabo de dar, ¿vale? Simplemente para que seamos conscientes de que es importante tanto el horizonte temporal, cuanto más largo sea mejor. Es decir, una persona que empieza a ahorrar a los 30 años para planificar su jubilación, pues es ideal. Si tenemos 35, si tenemos 40, 45, pues cuanto menos lo dejemos pasar, será mejor, porque vamos a tener más probabilidades de éxito, y como veis los resultados se van a aproximar, va a haber menos volatilidad y se van a aproximar más a cifras mejores. Y luego encima el momento del mercado también. El momento que se elija también es muy, muy importante, porque obviamente hemos visto que hay diferencias, ¿no? O sea, si entramos en el pico en el año 29, pues es lamentable los resultados que tenemos, o si entramos en el pico de la burbuja.com, pues también los resultados son lamentables y no empezamos a recuperar hasta más de un lustro después. Y por tanto, pues es importante también la selección del momento, ¿no? Así que, pues esos dos aspectos fundamentales. Ahora bien, con la esperanza de vida que todos tenemos, que cada vez pues tiende más, como hemos visto ese estudio de JP Morgan, a vivir en torno a los 80 años de media, pues es que a nada que empiezas a invertir a los 40, es que tienes una franja de inversión y de planificación de 40 años, que se dice pronto. 40 años nos da tiempo a vivir muchos de estos ciclos y aproximarnos a esas rentabilidades medias, y por tanto pues estar muy satisfechos aunque nos hayamos equivocado y no hayamos entrado en el mejor momento, ¿vale? O sea que
de alguna manera lo más importante es el horizonte y también es muy importante si hacemos una gestión dinámica y cada vez estamos rebalanceando las carteras y posicionándonos en los activos más atractivos dependiendo del ciclo, pues lógicamente afinaremos y mejoraremos esos resultados. Vamos a entrar también en la fiscalidad y en la gestión de cada uno de los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para llevar a cabo pues todo esto de lo que estamos hablando, renta variable, bolsa, renta fija. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, pues para mí los activos o los instrumentos más interesantes son los fondos de inversión o las SICAPs. Con lo que más trabajamos nosotros aquí en la oficina es con fondos de inversión, aunque también gestionamos SICAPs. Pero de alguna manera pues la mayor parte de las carteras pues están invertidas a través de fondos de inversión y, como os decía también al principio, pues la mayor parte con un perfil conservador. Jugamos con las estrategias, como os hemos comentado, pues en función de que ahora parece que nos adentramos en una fase de subidas de tipos, pues hay que reducir duraciones, hay que neutralizar el efecto de las subidas de tipos de interés a través de coberturas, etcétera, etcétera, y todo eso se puede canalizar perfectamente a través de fondos de inversión. Los fondos de inversión es el instrumento más profesionalizado. Hay un equipo de gestión, dependiendo por si es de JP Morgan, de Carmignac, de UBS, yo que sé, tengo por aquí Avante, Freemidel, Fidelity, Schroders, Natixis, pues todos los que yo creo que la mayoría conocéis, MIG, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todas esas gestoras al final tienen un equipo de gestión detrás que está a las 24 horas del día pendientes y siendo muy activos en la gestión de esos fondos y de esos capitales y aplicando una política que es previamente conocida pues por los asesores y pues por los profesionales del sector, pues como podamos ser nosotros. Y al final se trata pues de equilibrar las carteras, ajustarse obviamente al perfil de cada uno y a esos planes que tiene de inversión, pues para confeccionar esas carteras adecuadamente y que den una rentabilidad pues de la manera más estable posible, ¿no? Ese debe ser el objetivo que nos planteemos todos. Y a través de fondos es muy sencillo. Además tienes la ventaja también fiscal. La ventaja fiscal de que solamente tributan al 1% los movimientos internos frente al 30% que tributarían en cualquier sociedad que sea de otro tipo, que no sea ni un fondo de inversión ni una SICAP. Y también tiene la ventaja fiscal para el partícipe de esos fondos de inversión, para cualquiera de vosotros, para mí mismo particularmente, que yo también invierto en fondos de inversión, y que principalmente es que si no reembolsamos el capital que tenemos invertidos en fondos o cambiamos de unos fondos a otros, no tributamos. Obviamente tributaremos en algún momento si es que reembolsamos antes de que fallezcamos, ¿no? Que también podría ser que, oye, que lo hereden nuestros hijos y que hereden nuestra cartera de inversión y que además no hayan pagado por las plusvalías que se hayan acumulado, ¿no? Pues que yo creo que es algo que también nos podemos plantear como objetivo todos nosotros, ¿no? En cualquier caso, si se reembolsara una parte, pues tributaría por los famosos tipos ordinarios, del 21% hasta 6.000 euros de plusvalías, el 25% entre 6.000 y 24.000 euros de plusvalías y a partir de 24.000 euros al 27%. Bueno, pues la parte correspondiente al reembolso, ¿vale? Simplemente a las plusvalías que haya generado ese reembolso. Pues por ahí habría que tributar. Pero en cualquier caso, pues no nos vemos obligados, como en otros instrumentos, como puede ser la bolsa o simplemente un depósito, ¿vale? Ahí siempre nos mete el tajo Hacienda del 21, del 25, del 27, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí no hay manera de evitarlo. Y con los fondos, como sí que lo evitamos, además capitalizamos eso que nos ahorramos de pagar Hacienda. Así que esto es un punto súper importante, porque al cabo de muchos años ese ahorro del 21, del 25, del 27, pues resulta ser mucho dinero al cabo de 10, 20 años o más, ¿vale? Así que, bueno, pues la ventaja fiscal, por poner por caso un depósito que esté del 1,75, con el efecto de un 21% menos, se te va la rentabilidad a un 1,30 y algo. Un depósito o alguien que todavía mantenga depósitos, si es que los tiene, pues cercanos al 3%, pues estamos hablando de la rentabilidad se te va al 2,20 aproximadamente, porque te lo come el 21% como poco de la inversión. Entonces, pues ya casi, o sea, cubres la inflación, si es que la cubres, pues por los pelos, ¿no? Entonces, pues es algo también pues muy importante, ¿no? La profesionalidad, la rentabilidad que te pueden ofrecer a largo plazo, la fiscalidad y también el riesgo y la tranquilidad de estar diversificado en miles de instrumentos, pues ya sea de renta fija, bonos corporativos, bonos del Estado, de cualquier Estado, no solo de España, sino de Estados Unidos, de Alemania, de Italia y de todos los gobiernos del mundo, según también la estrategia que el propio gestor lleve a cabo, ¿no? Pero bueno, tienes esa capacidad de diversificación que uno mismo, con unos pequeños ahorros, pues no se puede permitir el lujo, no puede. Porque probablemente no tengan ni los conocimientos ni la capacidad de llegar a todos esos bonos a los que sí que llega un fondo de inversión institucional,
y además los costes que le supondría a una persona hacer una cartera bien diversificada. Bueno, es un fondo de inversión, como tiene muchos millones de euros, miles en algunos casos, bajo gestión, pues se permite o tiene los medios suficientes, tanto económicos como profesionales, pues para poder hacer una diversificación mejor que una persona a nivel particular. Yo creo que las ventajas pues están clarísimas y el contratarlos es algo sencillo. Nosotros que trabajamos con Inversis, como la mayoría sabéis, pues se pueden contratar desde la propia página de Inversis una vez que se abra una cuenta con nosotros. Nosotros os ayudamos, por supuesto, a cómo hacerlo y a hacer una buena selección. Y bueno, pues en definitiva creemos que es el mejor instrumento. Si existen otros, que es comprar la renta fija o la bolsa directamente, existen los derivados, pero digamos que ya ahí pierdes la fiscalidad, la ventaja fiscal, y también pues de alguna manera te exige ser mucho más activo, estar mucho más encima, y para una persona que tenga conocimientos pues, y que tenga el tiempo suficiente, pues pueden ser más adecuados. Para una persona que no tenga los conocimientos ni el tiempo suficiente, ya sí que seguro que lo ideal es a través de un fondo de inversión o de una SICAV. Con respecto a los planes de pensiones, que yo creo que es un tema también que se habla mucho en la prensa, sobre todo cuando llegan todos los finales de año, y que los bancos pues mueven muchísimo y que parecen que es un instrumento magnífico, ¿no? Bueno, pues aquí lo quería poner como tema también a debatir, pero vamos, que sepáis que yo no soy muy partidario de los planes de pensiones, que únicamente si la empresa os lo paga, pues oye, ideal. Luego se elige el mejor plan de pensiones, también nos podemos ayudar porque los hay buenos. Hay réplicas precisamente pues, de fondos de inversión y bueno, pues se pueden elegir. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿por qué son peores que los fondos de inversión? Porque no hay competencia a nivel internacional, es decir, son planes todos gestionados en España y también son más caros que los fondos de inversión. Cuando digo más caros, pues si un fondo como mucho te puede cobrar el 2,25, si es de renta variable, en planes de pensiones estamos hablando de que la mayoría te van a cobrar el 2 o el 2 y pico, a pesar de que sean de renta fija. Alguno a lo mejor es más barato y te cobra el 1,5 y tal, pero seguro que el fondo de inversión que hiciera la misma política de inversión te cobraría la mitad. Entonces, parece una tontería, pero un punto de diferencia, pues oye, es un punto todos los años. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que ocurre con los planes de pensiones. Pero bueno, como todavía hoy en día, digamos que los bancos y sus redes tienen una capacidad de influir pues muy potente entre toda la gente, pues todavía están muy extendidos, pero bueno, habría que mejorarlo, sobre todo fiscalmente, porque si no, pues no, desde luego que para mi gusto no son interesantes, a pesar de la ventaja fiscal mínima que tienen, que como sabéis aquí lo que pongo es un ejemplo de rentas, simplemente lo que le corresponde pagar a cada uno en función de los ingresos que tiene, y aquí lo que pongo es un supuesto salario de 150.000 euros. Una persona que cobra 150.000 euros, su tipo marginal es el 47,40%, y suponiendo que destinara 10.000 euros todos los años durante 20 años a planes de pensiones. ¿Por qué 10.000 euros? Porque es el tope. Bueno, a partir de una determinada edad te permite 12.500 euros, etcétera. Pero bueno, vamos a suponer que es el 10.000 euros, que es más o menos el tope legal. Lo hace durante 20 años, como digo, y una vez que se jubila, suponemos también que lo rescata a la misma velocidad. Porque si encima lo rescatara en un año no tendría ningún sentido, perdería toda la ventaja fiscal. Pero si lo reembolsa a la misma velocidad, es decir, 10.000 euros cada año durante 20 años, hasta que cumpla 85, pues tendría un ahorro importante. Al final, la máxima pensión, que hoy en día es en torno a 35.000 euros, 35.600 euros aproximadamente, súmale 10.000 euros más que obtienes como ingresos por el reembolso o por el rescate del plan de pensiones cuando tienes tus 65 años o tus 66 años, entonces tu tipo marginal pasa a ser el 32,76. Frente al 47,40 que era cuando ganabas 150.000 y aportaste 10.000 euros al plan de pensiones. Ahorro 14,64 en euros, 1.463 euros, y el ahorro fiscal al cabo de 20 años es de 30.000. Puede parecer mucho, pero en realidad no lo es tanto. ¿Por qué? Porque ese 14% se produce en un año. Pero un 14%, no en un año, sino sobre 10.000 euros, una sola vez, es a lo que me refiero, una sola vez. Tú 10.000 euros al cabo de 20 años es muy probable que los rentes a más del 14,64%. Al final, si diluimos esa rentabilidad al año, no llega ni al 1%. ¿Por qué digo esto? Porque al final que se esté planteando invertir en planes de pensiones, a no ser que sea porque se lo da la empresa, lo ideal es hacerlo a través de un fondo de inversión que con casi total seguridad le va a dar una rentabilidad superior
porque con que solamente le dé un punto más cada año, ya lo va a hacer mejor el fondo de inversión que un plan de pensiones. Y eso es muy factible hoy por hoy, que hay una competencia descarnada en fondos de inversión bestial, cada vez tenemos más información y cada vez elegimos mejores fondos de inversión, y en planes de pensiones no la hay. No la hay y son más caros. Entonces, pues bueno, esto es el ejemplo que os quería poner para que veáis que no son atractivos a no ser que nos lo regale la empresa como modo de remuneración mientras estamos en activos. ¿Vale? Y luego, pues a modo de culturilla general también, que yo creo que es interesante, cuáles son los instrumentos más utilizados en España en el año 2012-2013, que sepáis que el patrimonio, la mayoría está en ladrillo, el 80% para ser exactos del patrimonio de los españoles, y del 20% restante, el 43% está en depósitos. Yo creo que esto ya empezó a cambiar el año pasado, cuando las rentabilidades pues se limitaron por parte del Banco de España al 1,75. Todavía hay algún banco que está fuera, digamos, de la protección del Fondo de Garantía de Depósitos español y que te puede dar algo más, pero en términos generales este año han caído todavía mucho más. Entonces, yo entiendo que irá habiendo un trasvase de esos depósitos hacia otros instrumentos, pues como puede ser la renta variable, que es el 13,5%, incluso a seguros, que es el 8,8%, la renta variable cotizada, que es el 6,4%. He dicho la renta variable no cotizada el 13,5%, la cotizada el 6,4%, fondos de inversión, que es el 6,3%, y probablemente este epígrafe sea el que más crezca con el paso del tiempo, frente, para que os hagáis una idea, el 14% que había en el año 2000, pero se ha incrementado muchísimo la competencia, la información se ha multiplicado con Internet y cada vez tenemos más conocimiento y más resultados históricos y sabemos cuáles son los fondos y los gestores buenos en los que hay que invertir. Y ahí os podemos ayudar muchísimo y dar mucho valor añadido porque nos pasamos el día analizándolo, ¿no? Y en planes de pensiones, que es el 5,1% y en efectivo en torno al 5%, y todavía hay algún instrumento más, pero ya que es un porcentaje insignificante. Pues bueno, a modo de cultura general también. La inflación es importante ahora analizarla para cuando veamos los supuestos. Nos marcamos el 2% objetivo, que es básicamente el del Banco Central Europeo. Y luego también una pregunta que todos nos debemos hacer, porque al final muchos tenemos deudas, como no puede ser de otra manera, la hipoteca. ¿Conviene cancelar parte de la hipoteca? Bueno, pues es una conclusión similar a la que podamos obtener con el plan de pensiones. ¿Por qué? Desde luego, muchas veces llegamos a la conclusión por puro razonamiento lógico. Cuando tú estás pagando un tipo de interés pues muy bajo por tu hipoteca y las rentabilidades que puedes obtener pues son muy fáciles de superar ese porcentaje que tú estás pagando en términos del tipo de interés, pues lógicamente te lleva a no cancelar la hipoteca y a tener tú el efectivo y a invertirlo porque le vas a sacar más, ¿no? Supongamos que la hipoteca la tienes al 2% por Euribor más el 1,5%, por ejemplo. Pero ahí está, pues eso, nos ponemos en el 2%. Bueno, pues obviamente un 2% se puede obtener invirtiendo, pues ya sea en bolsa, que lo está haciendo muy bien, o en renta fija, o haciendo una cartera bien diversificada. Distinto es si ya el tipo de interés que yo pago por la hipoteca, el Euribor sube mucho, o el margen que conseguimos cuando se formalizó la hipoteca pues es peor y al final supongamos que estamos pagando un 7, ¿no? Voy a rentabilizar un 7, es más complicado. Pero en cualquier caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que es como el plan de pensiones. Cuando yo le saco o sea, cuando yo amortizo parte de la hipoteca, me estoy quitando a mí un dinero que tengo yo en mi cuenta. Suponemos que lo estamos haciendo porque como es el 5% del tipo de interés que tengo que pagar, pues me lo quito y es como que ahorro el 5%. Por poneros por caso. Pero es que no ahorras el 5%, ahorras el 5% una vez sobre ese capital y un solo año. Es que un 5% se lo puedes sacar si mantienes el efectivo en tu poder durante X años. Es decir, que si también vas más lentamente es como la misma deducción que con el plan de pensiones. Si haces una cancelación más paulatina y más sosegada, no digo yo que no se haga ninguna, ¿no? Repagando la hipoteca, pero esas veces que tenemos efectivo rebosante o que tenemos un extra por el trabajo, un bonus o lo que sea, y nos lo planteamos, pues muchas veces a ese efectivo le puede sacar más rendimiento que la diferencia que le puedas sacar porque pagues el 5% de interés de tu hipoteca y te resulte muy caro. Es que a lo mejor ese 5% se lo sacas en 2 años, siendo muy conservadores, o incluso en un año. Pues mantén ese efectivo en tu poder y sácaselo en X tiempo, ¿vale? O sea, que es una cosa también a plantearse, lo que es solamente una vez, igual que lo que hablábamos en el plan de pensiones. O sea, no es algo que esté tan claro a pesar de que el tipo de interés sea muy alto. Y entrando ya en la fase de supuestos, que voy a intentar comentarla muy rápido, esto lo ideal es que os lo personalice. Esto, pues todos aquellos que estéis interesados, pues podemos trabajar sobre ello. Aquí tenéis unos casos generales. Partiendo de una persona con 45 años de edad,
Es decir, que está a 20 años de la jubilación, con un salario bruto de 150.000 euros, con una inflación del 2%, con un ahorro que es capaz de hacer del 15% sobre ese salario, con un aumento salarial del 3,5% y con un saldo inicial que damos por hecho que tiene 250.000 euros ahorrados a esos 45 años, y quiere mantener un nivel de vida del 50% del salario que cobraba pues justamente antes de jubilarse, ¿no? Bueno, pues ¿qué nos encontramos aquí? Divididos por columnas. La primera, la que no es, o sea, esas primeras filas que no están en amarillo, corresponden a distintos supuestos de una rentabilidad media del 3%, una rentabilidad media del 5%, del 7% y del 10%, que como habéis visto históricamente, pues es posible. No vamos a decir que sea fácil, pero es posible. El primer año conseguiría un ahorro de 200, o sea, tendría un patrimonio ya acumulado entre lo que ha ahorrado y lo que le renta de 275.000, al segundo año 302.000, al cabo del periodo, al cabo de los 20 años, tendría 1.000.000 de euros una persona que le ha rentado al año un 3%, es decir, una inversión muy conservadora, y habiendo aportado ese 15% de ahorro de su salario, 1.000.000 de euros al cabo de 20 años. Está muy bien, con un 5% de rentabilidad hubiera tenido todavía un poquito más, 1.300.000, con el 7% 1.600.000 y con el 10% 2,5 millones. A simple vista puede parecer cantidades importantes, pero luego no lo son tanto cuando, como veis abajo, el nivel de vida post-jubilación quiere mantenerse al 50%. ¿Esto qué significa? Que la pensión por jubilación, cuando se jubile dentro de 20 años, pues en lugar de estar a los 35.600 que está hoy en día, la máxima, pues estará en torno a 53.000 euros y pico. De manera que si quiere mantener el nivel de vida, que sería, ahí ya está multiplicado, ¿no? Ha ido creciendo con respecto al salario, que sería el 50% de unos 300.000 euros que andaría cobrando por aquel entonces, 20 años después, de cuando empieza, que son 150.000 euros, estaría cobrando unos 300.000, pues el nivel de vida post-jubilación sería de en torno a 152.000. Vale, pues ¿qué tiene que complementar? Joder, pues si su pensión por jubilación son 53.000 euros, hasta mantener ese nivel de vida, necesariamente tiene que hacer uso y comerse parte de los ahorros, ¿cuánto? 98.000 euros, ¿vale? Esa es la lógica de todos los supuestos que vamos a ver ahora. Al cabo de 10 años, ¿qué pasa? Pues que el nivel de vida que quiere mantener es de en torno a 181.000 euros, la pensión máxima es de en torno a 64.000 y está complementando con 117.000 euros de sus ahorros que tenía, como hemos dicho, al cabo de 20 años, pues 1.000.000 y 2.000.000 de euros, ¿no? Pues ¿qué pasa en el año 11? En el año 11 la rentabilidad ha sido tan escasa en el primer caso que ya estaría en negativo, se habría comido a los 12 años todos sus ahorros. Y al año 15, en la rentabilidad del 5% tampoco sería suficiente, se habría comido todos sus ahorros. Sí que sería suficiente si la rentabilidad media anual fuéramos capaces de sacar el 7% a nuestro patrimonio. Terminaríamos, suponiendo que muramos a los 85 años de edad, pues dejaríamos un patrimonio para los herederos de 670.000 euros o de 6.600.000 euros en el caso de haber conseguido una rentabilidad media anual del 10%, que está muy bien, ¿no? Pero todavía quizá para ser más conservadores y más realistas, pues un 5 o un 3% hemos visto que se queda corto. A los 12 y a los 15 años nos lo habríamos comido, manteniendo ese 50% de nivel de vida. ¿Qué podemos hacer? Pasamos al siguiente supuesto. Obviamente podemos trabajar, antes de pasar al siguiente supuesto, podemos trabajar sobre ahorrar más en lugar de un 15%, reducir nuestro nivel de vida, es decir, pues no vivir al 50% y vivir al 40%, porque no tenemos otra. De todas maneras, esto es dinámico. Cuando según te jubilas, vives a un nivel de vida muy parecido a cuando estabas en activo y poco a poco pues vas gastando menos. Todavía puedes tener algún hijo que esté en fase universitaria y le tengas que pagar la universidad, pero poco a poco vas dejando de tener eso. También entiendo que poco a poco pues vas teniendo menos gastos o menos compromisos, etcétera, etcétera, y además has ido terminando también con muchas de las deudas de casas, coches que podías haber acumulado hasta entonces. Entonces, pues entras en una fase un poco más holgada y de alguna forma pues no tienes esa necesidad de que tenías a lo mejor cuando estás en activo. Por tanto, te puedes plantear pues no ir al 50%, sino al 40%. En cualquier caso, es dinámico. Y por último, también que tenemos bajo nuestro poder, otra herramienta pues muy importante, empezar a ahorrar cuanto antes y a invertir cuanto antes, porque así lo capitalizaremos más y ahora vamos a ver el segundo supuesto. Todos los datos igual, excepto que ahorra más. Esta persona llega y ahorra en lugar del 15 el 25%. ¿En qué cambian los resultados? Pues cambia que en lugar que a los 12 años se le acabe
el dinero con una rentabilidad del 3% se le acaba a los 15. Mientras que a un 5% de rentabilidad ya no se le acaba el dinero y, como veis, en el año 20, en la franja amarilla, termina con 244.000 euros. Oye, ya las cifras cambian. Termina con 2,5 millones si la rentabilidad media anual ha sido del 7. Termina con 11 millones de euros si la rentabilidad media anual hubiera sido del 10%. O sea, empezamos a acercarnos a algo un poco más realista y que nos tenemos que ajustar a unas cosas o a otras. Y seguimos poniéndonos como objetivo algo exigente, porque alguien que venía ganando 150.000 euros y que quiere vivir al 50%, pues hay que ser realistas y eso es algo exigente. Pasamos al siguiente supuesto. La misma persona, mismo salario, ahorra el 25%, pero decide o porque las circunstancias le llevan y para que le aguante el capital, decide vivir al 40% con respecto a lo que cobraba en activo, ¿no? Bueno, pues aquí ya el dinero le llega hasta el final, pese a que sea una rentabilidad mínima, por así decirlo, una rentabilidad muy conservadora, en torno al 3% anual. Estamos hablando que al cabo de los 20 años, es decir, con 85 años de edad, en la franja amarilla, lo veis ahí, pues terminaría con 26.000 euros, que algo es algo. Con un 5% de rentabilidad media anual terminaría con 1.200.000, con un 7% 3.600.000 y con un 10% 12 millones. ¿Vale? Así que pues también bajar tu nivel de vida de exigencia, que tampoco es tanta diferencia. De hecho, en euros pues lo puedo decir exactamente. En el caso anterior, pues estamos hablando de que con 85 años este señor pues necesita 221.000 euros para llevar de gastos, para llevar a cabo su vida normal cada año, y el bajar ese nivel de vida pues pasa a ser 177.000. O sea que, bueno, pues será algo importante, pero una persona que gasta ese dinero pues tiene que quitarse seguramente gastos que sean más superfluos, no gastos prioritarios que sin duda pues serán muy inferiores, ¿no? Entonces, pues bueno, que es algo factible y que se puede llevar a cabo. Por último, mismo caso, todo igual que lo anterior, 25% del ahorro. Pasamos ahora el salario bruto a una persona de 30 años que empieza a ahorrar a los 35 años, es decir, 10 años antes. Con 10 años antes de ahorro, fijaos lo importante, lo que he hecho ha sido cambiar lo que hubiera ganado una persona que gana 150.000 a los 45 a un 3,5 de subida del salario, significa que empezaba con 107.000 euros a los 35 años. ¿Vale? El resto de hipótesis y de variables son iguales. 2% de inflación, subida salarial del 3,5 al año y el ahorro del 25%. Bueno, y un nivel de vida posjubilación del 40%. Bueno, pues aquí, siendo los más conservadores del mundo, un 3% de rentabilidad anual, estamos hablando de 461.000 euros, el 5% de casi 2 millones de euros, el 7% estamos ya en 5.200.000 y, por último, al 10% de rentabilidad, pues podríamos terminar incluso con 17 millones de euros a nuestros 85 años de edad, ¿no? O sea que al final, si fuéramos muy conservadores y nos fuéramos a algo pues que más o menos se puede conseguir con una fiabilidad bastante alta, entre el 3 y el 5%, pues este sería un supuesto bastante interesante para un perfil muy similar. Si alguno estáis en este perfil, pues ideal que lo hayáis visto. Si alguno pues estáis en una franja salarial superior, inferior, o estáis en una edad distinta, pues lo que hay que hacer es planificarlo, ajustarlo, y yo os ayudo encantado, que para eso tengo la herramienta, tengo la tabla, la he hecho yo, y está para eso, para aplicarla con vosotros. Así que encantado de que me lo pidáis. Y nada más, aquí en la parte final simplemente lo que hablo es pues de algunas herramientas, de dónde saca la información del Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos, y algunas calculadoras que hay, por ejemplo, en CNN Money, pero bueno, que al final son parecidas y aplicadas en términos de dólar, y quizá pues lo ideal es que ya la herramienta la tengo yo hecha, pues que os pueda ayudar con ella, ¿vale? Así que pues nada, esto es todo. Espero que os haya quedado claro pues los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, cuáles son los mejores, cuáles son las perspectivas que podemos tener o los objetivos que nos podemos marcar, basándonos en términos históricos siempre, y cómo hacer la planificación, qué herramientas tenemos y qué hipótesis y qué aspectos debemos de tener en cuenta, que era un poco lo que quería ver en el seminario, ¿vale? Todos los clientes que lo queráis, os puedo enviar la grabación si así me lo pedís, y también la presentación, que muchos lo tendréis. ¿Vale? Sí, efectivamente, por aquí me recuerdan que rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras, está bien decirlo, pero bueno, es el método de estudio que al final pues que tenemos todo el mundo, ¿no? Es tanto para sacar o para concluir que un fondo está bien gestionado, como también para marcarnos unos objetivos que sean medianamente válidos o coherentes.
Vale, efectivamente, y también me recuerden por aquí, en cuanto a los planes de pensiones, que no existe la reducción del 40%. Eso es básico. Yo creo que si eso volviera a existir en los planes de pensiones, volverían a ser atractivos, porque al final, joder, reducirte un 40% de lo que rescatas, pues ya es muy importante. Ya es muy importante y de cara a Hacienda, pues tendrías una ventaja y un ahorro fiscal bastante más representativo. Pero como desde hace muchos años no existe, pues digamos que yo, para mi modo de ver, los planes de pensiones me mantendría al margen, a no ser que la empresa nos lo abone, que a caballo regalado, pues no le mires el tiempo. Os dejo mi correo electrónico, por si acaso alguno no lo tuvierais, y cualquier cosa que necesitéis, pues estoy a disposición, ya lo sabéis, pablodelbarrio@grupobisanco.com. Ya os lo mando. Si me confirmáis que os ha llegado a todos, pues ahí tenéis ya mi contacto y nada, ya sabéis que tanto la grabación como la presentación está a vuestra disposición siempre que seáis clientes. Si no lo veis todavía, pues oye, mandarme un email, darme un toque, estoy en las redes sociales, a través del blog de Flash de Bolsa, me podéis localizar de todas las maneras posibles y encantado de explicaros cómo trabajamos desde aquí. Pues muchísimas gracias a vosotros y veo que me confirmáis que ha llegado. Muchos por aquí ya dan las gracias. Pues gracias a vosotros y hasta el próximo, que el próximo será el 5 de febrero, si no me equivoco, sobre mercados, sobre carteras modelos y pues será distinto a lo que hemos visto hoy y también será distinto al anterior porque obviamente el entorno pues siempre cambia, hay datos nuevos y información nueva que procesar y que analizar. Así que nada, pues hasta la próxima y muchas gracias a vosotros. Un abrazo, un saludo, hasta luego.